Primicia Televisión presenta Plebiscito 2022. ¿Cómo están? Bienvenidos a Primicia Televisión, la televisión digital. 43.1 es nuestra señal para la provincia de Marga Marga. Un saludo cordial para nuestros televidentes de Olmué, Limache, Villa Alemana y Quilpué. Y por supuesto, donde nos vean, ustedes son bienvenidos a nuestro canal. Hoy día, otra jornada más de Plebiscito 2022, muy especial. Y antes de comenzar a presentar a nuestros invitados el día de hoy, quiero mandarle un cordial saludo a Patricia Vergara, que es la directora de Radio Somos, y Camila, que estaba invitada a este programa, pero por problemas de salud se encuentra en Santiago y le deseamos que realmente tenga una pronta mejoría y esperamos tenerla en algún minuto acá en este programa, si es así. Por lo menos estamos muy agradecidos. También quiero mandarle cordiales saludos a Osman Bricheto de Página 12, y que hoy día nos ha enviado un excelente representante para poder conversar respecto de los medios de comunicación. Y también quiero presentarles a don Jaime Rojas, que es el director del Semanario Futuro. Vamos a compartir con ellos respecto de la nueva constitución que habla de los medios de comunicación, y en general vamos a hablar de los distintos temas que nos toquen como ciudadanos. La idea nuestra siempre ha sido llevar hasta ustedes una conversación en que ustedes puedan en la casa o en su lugar de trabajo o con sus amigos hablar del tema sin llegar al punto de descalificaciones por pensar distinto, sino más bien entregar lo que uno cree, piensa o está dispuesto a conversar, porque creo que conversando podemos aprender mucho más de lo que se trata esta nueva constitución. Dicho esto, entramos de lleno entonces con Esteban Contador, que es abogado. Él va a representar en esta ocasión, como les dije, a Osman Bricheto, que es el director de Página 12. Y quiero darte la bienvenida, estimado Esteban. Muchas gracias, muy agradecido de la invitación, también de Página 12, a quien estamos asesorando jurídicamente como estudio Cáceres y Contador. Sin duda que estos temas son muy importantes para la ciudadanía. Nosotros siempre tratamos de aportar en ese sentido, y es un plebiscito que va a marcar, ¿no?, la historia del país, independientemente del resultado. Así que muy contento de poder conversar de estos temas contigo. Perfecto, Esteban. Jaime, bienvenido. Gracias, porque tú ya eres parte de la casa. Siempre hemos estado en alguna colaboración, tanto la radio como el canal y como el Semanario Futuro. Así que te doy la bienvenida. Gracias por estar acá. Gracias, Víctor. Gracias a los televidentes por dejarnos entrar a su casa. Yo quiero felicitar a Radio Énfasis y a su propietario, porque es una de las primeras iniciativas pioneras en hacer televisión desde nuestra provincia. Así es que yo quiero decirles que me alegra formar parte de esto, me alegra estar viviendo este momento. Es algo muy importante como medio de comunicación para nosotros, que somos un periódico, que haya otro formato como es el de la televisión, que permita una mayor amplitud, ¿no es cierto?, de llegada, de información, de entretenimiento para nuestra provincia exclusivamente, y bueno, también para el mundo, porque entiendo que están abiertos a todo el espectro, ¿no? Exactamente, así es. Y claro, por supuesto, invitarles a ustedes a que de una u otra manera siempre nos sintonicen. Seguramente contaremos la historia del canal y de la iniciación, de cómo ha sido esta implementación en la provincia de Marga Marga de este canal. Y hoy día nos convoca el Plebiscito 2022, el día 4 de septiembre, como lo he reiterado en varias oportunidades. El padrón son 15 millones de personas que van a estar llamadas a votar, y algunos expertos hablan de que es posible que haya una votación de 12 millones de personas. Y como la convocatoria última del plebiscito de entrada, donde hubo un apruebo de un 78% y un rechazo de 22%, hoy día estamos en el plebiscito de salida, donde
las encuestas han sido tremendamente, diría, niveladas, como lo llaman los expertos, un empate técnico. Hay algunos que dicen que está 10 puntos más arriba, 5 puntos más abajo, que se ganan 2, que se ganan 3, pero eso es la fotografía del momento. La verdad va a ocurrir cuando el 4 de septiembre las personas vayan a votar y digan yo rechazo o yo apruebo. El tema de hoy, estimado Jaime, quiero comenzar contigo respecto de lo que nos convoca hoy día como medios de comunicación. Tenemos medios de comunicación, tenemos radio, tenemos periódicos, Semanario Futuro, tenemos el Página 12, tenemos los diarios que son un poco más lejanos, que están en Viña del Mar y Valparaíso, que corresponden a esa provincia, pero aquí al interior, como siempre malamente se le ha denominado el patrio trasero de Valparaíso, nosotros también tenemos algo que decir como medios de comunicación. En Limache tenemos, ya decíamos, la radio Somo, tenemos la radio Camila, tenemos la radio Latina, tenemos radio Énfasis, y así de verdad también tenemos, obviamente que se ha integrado también la comunicación online, que ahí ya es un poco más amplio el espectro. Pero ¿qué te parece a ti? No sé si quieres también ligarlo con la nueva Constitución, si realmente tú te sientes en principio que esta Constitución o esta nueva Constitución recoge algún llamado respecto de los medios de comunicación. A ver, yo quisiera decir, en primer lugar, que desde que nosotros existimos como diario, esta provincia tenía muchos más periódicos, ¿ah? Y también tenía mucha más radio. Habían una gran cantidad de radios comunitarias y todas ellas fueron desapareciendo en el transcurso de los últimos 20, 30 años. Es decir, que desde que, así entre comillas, volvió la democracia, los medios de comunicación salimos perdiendo. Es decir, incluso más, durante los gobiernos de la Concertación, los medios de comunicación que se suponía que eran propios de ese movimiento político, fueron desapareciendo. Hasta el punto en que uno de los grandes bastiones que cayó fue el diario La Nación. ¿Ah? La Nación, que resistió, que era del Estado, y finalmente lo hicieron desaparecer. Así es que se ha ido jibarizando el espectro en materia de información. Hoy en día no es para nadie un secreto que la mayor parte de los medios de comunicación están en manos de una sola ideología política, lo otro es prácticamente marginal, y por lo tanto, cuando eso ocurre en una democracia, es pernicioso, hay que decirlo. Independiente que esta democracia o que los que permanezcan sean de izquierda o derecha, eso es pernicioso para hacer llegar la información a la comunidad, para mantener a la gente educada, informada. Y los medios de comunicación tampoco podemos abandonar la labor formativa que nos corresponde. Dicho esto, yo tengo que precisar que entonces la actual situación de los medios de comunicación se fue empobreciendo y por lo tanto se demanda y es necesaria una política del Estado que fomente mayor cantidad de medios de comunicación, no porque sea necesario que haya, voces unilaterales en el mensaje, sino al revés, porque necesitamos pluralidad. Lo que la gente dijo, entre otras cosas, en octubre del 2019, fue precisamente eso, que teníamos un asunto viciado y que por lo tanto se demandaba que hubiera mayor apertura en todo orden de cosas. Y en este sentido los medios de comunicación tenemos un rol, los que vamos quedando, los que han subsistido, tenemos un rol muy importante, porque ahora cuando se está jugando el plebiscito, lo que hay que hacer, entre otras cosas, es entregar información, y ojalá información veraz. O sea, a nosotros nos cabe una responsabilidad en este momento. Y no un rol para avalar determinadas posiciones. Yo creo que eso es ideológico, y nosotros como medio de comunicación tenemos la obligación de
proveer información lo más amplia posible y ojalá diversa, de tal manera que la ciudadanía tenga una perspectiva de lo que va a vivir lo mejor informada posible. Ok, Esteban, ¿cuál es la visión tuya, ya que estás en Página 12 y representas hoy día también un medio de comunicación que es de la provincia, y este canal esencialmente está dedicado a la provincia? Claro que también nos compete, digo, que lo que pasa alrededor de nuestra provincia, pero hoy día no sé si piensas lo mismo que Jaime o tienes una visión distinta, y si efectivamente el medio de comunicación Página 12 está reflejado, representado en lo que podría ser la nueva Constitución. Sí, son buenas preguntas y quiero partir con una pequeña cuestión breve que tiene que ver con la importancia para el Estado de Derecho de lo que nos decían. Porque efectivamente en un Estado de Derecho necesitamos pluralidad política, de visiones políticas. Y esa pluralidad, uno podría pensar que se queda en las discusiones académicas, que se queda en estos grandes programas, pero tiene que llegar a la gente. Porque la pluralidad está en función de una mejor democracia en un Estado de Derecho. Entonces, el pluralismo del que estamos conversando tiene que hacerse carne, tiene que hacer una bajada en ese sentido. Y eso solo se logra con diversidad de medios. Nosotros en ese sentido conversábamos con don Omar, que usted mencionaba, y efectivamente una cosa es ver esta libertad de opinión desde el punto de vista simplemente de la abstención o de la censura previa, que es lo tradicional, ¿no? Casi históricamente siempre se vio esto como prohibición de censura previa, el resto veámoslo después. Eso es verlo desde una visión, yo creo, demasiado reducida. Y con el tiempo, las opiniones de los diferentes medios provinciales, comunitarios incluso, han ido empujando a que se fomente, ¿no?, el desarrollo de los medios para que realmente puedan participar nuevas voces en el debate. Yo también coincido en que la monopolización del debate, independientemente de la postura que tenga el que logra monopolizar, ¿no?, independientemente de la postura, es súper perniciosa, es súper compleja para una democracia. Y nosotros en ese sentido vemos con buenos ojos, aunque con precaución, por cierto, este mandato que la Constitución va a dar al Estado de fomentar estos medios. Porque por una parte está los mandatos que incluso esta propia Constitución actual vigente tiene, y por otra parte está cómo desarrollamos en políticas públicas efectivas ese mandato. Entonces, nosotros creemos que a nivel constitucional agregar, ¿no?, esta promoción de estos medios, agregar estos medios de carácter estatal, pero que también tienen que tener estas características de pluralismo, es una buena noticia. Pero también sin la ingenuidad de pensar que solamente por estar en la Constitución eso al otro día va a ser como en Harry Potter, ¿no?, las palabras mágicas y ¡pum!, se hizo el hechizo. En política lamentablemente no funcionan así las cosas y tenemos que ver cómo se desarrolla en los gobiernos que intenten implementar esta Constitución, que por cierto es una Constitución bastante autoexigente para un Estado. Es una Constitución que va a ser pesada. Esteban, tú acabas de plantear algo respecto de lo que estamos hablando de la comunicación, y recientemente seguramente me voy a salir del tema que estabas hablando, pero tiene relación con lo que acabas de decir, que es un poco la libertad de expresión o la censura. Hablaste de censura. Exacto. Y hoy día, siendo a pocos días del plebiscito de salida de apruebo o rechazo a esta nueva Constitución, ocurrió en Televisión Nacional la censura de un periodista porque a una persona o a una directora del Consejo Nacional de Televisión no le gustó en un debate o en una presentación o un reportaje o en un programa en donde hubieran 4 personas del rechazo y 2 personas del apruebo, porque ella consideraba que había un intervencionismo. Yo no sé si ella consideraba que era intervencionismo, campaña, y propiamente
en los platos rotos los pagó un periodista, que ni siquiera era el editor del programa, ni siquiera el director del programa. Y lo acusaron lisa y llanamente de que era, de hecho, un convencional. Daniel Stingo dijo que era no de derecha, sino que de la ultraderecha. Entonces, si vemos eso hoy día con esta Constitución, la pregunta es cómo va a ocurrir en la nueva Constitución cuando todavía falta la ley que pueda decirnos qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Cuando ya te dicen qué puedes hacer y qué no puedes hacer, ya partiste con la censura. Sí. Solo precisar como una cosita, quizás un poco conceptual, pero la censura siempre es un impedimento. No dejamos nacer la opinión, la cortamos antes. Y la opinión, cuando ya se emite, puede traer consecuencias desfavorables, ¿no? Vamos a lo principal. Si usted, por ejemplo, señala en un medio que alguien cometió un delito y esa persona después sale absuelta, usted podría tener algún tipo de responsabilidad si es que dice derechamente que cometió el delito. Entonces, lo que pasó justamente en este caso, yo creo que, no sé si lo catalogaría necesariamente de censura, pero sí lo encuentro problemático, y en eso coincido con usted, en el sentido de que los periodistas no necesariamente tienen que estar pensando que los van a desvincular por decir algo. Eso puede ser complejo para una democracia. Entonces, yo hago mal una pregunta. Si en esa pregunta que hice mal cabe una responsabilidad, ¿no? Yo voy a tener que enfrentar la ley incluso. Pero si yo pienso distinto a mi editor, no hay por qué desvincular al periodista, ¿no? Eso es algo que hay que preocuparse. No sé si es el caso concreto en este caso, pero sin duda es algo que no puede pasar en una democracia. Jaime, ¿qué opinión tienes tú al respecto? No conozco en detalle el caso, pero lo leí sí, así someramente. Pero me parece que en todo caso, lo que se está cuestionando ahí no era la opinión ni la postura del periodista, sino que la cantidad de exponentes que tenían, por ejemplo, de un lado ideológico y no del otro. No conozco, como digo, bien el caso, pero no entiendo por qué desvincular al periodista si esa labor, en definitiva, tendría que ser del editor. Sí, claro, la declaración de Televisión Nacional salió ayer y derechamente, políticamente correcta, que habían sacado al periodista porque seguía con los proyectos de reportaje y que había un nuevo programa para él. La verdad es que salió muy así. Pero esto todo se descubrió efectivamente porque la directora de Televisión Nacional hizo un comentario en Twitter y eso quedó grabado. Entonces no hay vuelta que darle y al día siguiente salió el periodista. Entonces la gente une. Capaz que diga, no, jamás hemos sacado al periodista por esta razón. Pero los hechos demuestran lo contrario. Yo quería justamente tomar, no como ejemplo, entre paréntesis quiero aclarar de que lo que yo dije son dos versiones. Una, respecto de la directora de Televisión Nacional, que fue desvinculado, o lo sacaron, o lo cambiaron de programa. No fue por el Twitter seguramente lo que trataba de decir la declaración, sino más bien también lo que planteé era que Daniel Stingo en otro programa trató a periodista Matías del Río de la forma en que yo lo mencioné. Pero esos son hechos, y bueno, Daniel Stingo tiene la libertad de decir lo que estime conveniente. Y ahí entonces uno después podrá juzgar o no juzgar. Así que es bueno que conversemos estos temas. Yo quería decirte, Jaime, respecto de, ¿te ha ocurrido a ti en alguna oportunidad en que has sido vetado, censurado, no sé, acallado, no sé cómo decirlo, pero ¿te has sentido de esa forma o derechamente lo han hecho contigo? Bueno, tuvimos una experiencia muy dolorosa cuando estábamos comenzando. Teníamos como 2 años de iniciado el periódico y nos estábamos cambiando, como ustedes, así las instalaciones de un lugar a otro, y dejamos las máquinas de impresión afuera en el patio, en la nueva propiedad. No estaba nada instalado todavía, son las máquinas quedaron a la intemperie, quedaron cubiertas con un paño nada más, unos plásticos, y alguien saltó la reja y quemó las máquinas. Entonces, sí, teníamos en ese momento... Tipo atentado. Sí,
teníamos en ese momento, es que no había otra explicación, porque quemar máquinas... Ninguna utilidad. Primero no tenía ninguna utilidad, y tampoco se podría entender que alguien salte una reja para ir a quemar unas máquinas, y se probó, fue una noticia a nivel nacional, vinieron de Santiago con los laboratorios y demostraron que había habido participación de terceros. Nunca supimos quiénes fueron los terceros, pero teníamos nuestra sospecha. Pero lo asimilamos, dijimos, bueno, esto era parte de nuestro trabajo, se vivían unos tiempos también diferentes. Cuando nosotros llegamos, nuestro mensaje, yo venía del extranjero, pero yo no salí por razones políticas ni ningún orden de cosas, más bien razones económicas. Y Jaime, se asoció que a lo mejor, bueno, en ese tiempo todo aquel que disentía en algo era comunista. sí. Y nosotros sí estábamos haciendo una campaña en ese momento para que se instalara un semáforo ahí en el paradero 13 de Belloto, porque vimos morir a 3 personas en el poco tiempo que llevábamos en el país, atropelladas ahí. ¿Y por qué? Porque todo el mundo ahí en esa recta corría como loco y no había No nada que respetaba. regular el tránsito. Entonces nosotros sí hicimos un movimiento, imprimimos papel y dijimos, esto no puede ser, hay que salir a la calle porque no puede seguir los vecinos falleciendo producto de la inoperancia de la autoridad, etcétera, etcétera. Y salimos y nos tomamos el troncal. Primero, los carabineros fueron bastante generosos porque nos dejaron parar el tránsito durante 5 minutos, es una cuestión anecdótica. Parar el tránsito 5 minutos y después lo soltábamos y así podíamos hacer nuestra pequeña manifestación. Y después la volvimos a repetir y en la segunda vez ya vino el carro con una cantidad de policías y nos dijeron al oído, mire, ¿sabe qué? Si sigue con esto, lo vamos a llevar preso. Entonces, yo asocié que algo tenía que ver con ese cuento. Y bueno, nos quemaron las máquinas, ¿no? Así que sí, Ya. sí hemos tenido experiencia y bueno, después ha habido otras. ¿Sí? Sí, han habido incluso Sí, cuestiones públicas. Vamos a ver con Esteban. ¿Tú tienes algún conocimiento respecto de que Página 12 haya sido, no sé si, no quiero usar varias palabras para saber en concreto si ha sido censurado, si ha sido acallado, si... Bueno, hay otra cosa que es peor, que después la vamos a tocar entre paréntesis, que es, somos medios pequeños y que realmente las necesidades son muchas y los recursos son escasos. Eso es siempre la máxima que operamos los medios de comunicación. Pero, ¿qué les ha pasado en Página 12? Sí, yo creo que coincido con este planteamiento inicial que tú haces. A lo menos nosotros no hemos tenido noticias derechamente, ¿no?, de algún tipo de censura, ¿no?, en los términos que implica la censura. Pero sí hay un problema con los financiamientos respecto de estos medios, porque son medios que, como están iniciando, las necesidades son muchas. Los recursos que aporta el Estado para poder emprender en esto, que también es una labor, los medios hacen una labor en pos de esta diversidad de opinión que ya habíamos hablado. Entonces no es como que el Estado puede decir, no, ustedes están haciendo algo solamente para ustedes. No, todos los medios regionales, provinciales, comunales, dan como producto, fruto de su trabajo, un mejor diálogo democrático, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de la censura, creo que el problema a que se enfrentan estos medios en general, particular en este caso Página 12, es el poco apoyo que existe también para una labor que al final nos beneficia a todos. Yo creo que ese es como el principal problema hoy día respecto de los medios Sí, locales. Esteban, hablando políticamente ya, los recursos que imparte el Estado dentro del presupuesto nacional, hay un ítem en donde se gastan los medios de comunicación. Y yo diría, y podría asegurar, de que de esos recursos, que son muchos, Sí. poco y nada le llega a los medios de provincia, a los medios pequeños, porque efectivamente parece que en el camino se va quedando bastante dinero con las agencias de comunicación, con las agencias de publicidad, con las productoras, con los creativos, con los dibujantes, con los comisionistas, con una serie de cosas, y finalmente llega muy pocos recursos. ¿Es el caso de Página 12?
Sí, yo diría que incluso el problema va más allá porque los medios que hoy tienen más posibilidades de financiamiento también tendrían más posibilidades ellos mismos de generar sus propios recursos. Y pasa con los medios locales que tienen menos posibilidades de autofinanciarse así como completamente, por así decirlo, al principio, y más encima son los que menos reciben. Entonces, al final termina siendo, y esto lo conversé con Osmar en su momento, como cuando uno tiene una plantita y le puede echar poquita agua. Uno al final como que ruega que alcance para que la plantita siga viva, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tiene que cambiar a lo menos, ojalá con la implementación de lo que la Constitución está proponiendo, pero si no, si es que llegara, por ejemplo, a ganar la otra opción, yo creo que no es algo en lo que haya que claudicar, ¿no? Es sin duda una reforma que puede venir a nivel constitucional y después legal, que está súper pendiente. Gracias, Esteban. Y tu visión, Jaime, de esto que te planteo, de que los recursos que son... Porque tengo algunas cifras en la mente y que son ciertas, ¿no? Yo siempre he pensado que el dato mata el relato. O sea, la gente te puede decir, no, si nosotros repartimos tanta cantidad de dinero en los medios de comunicación, sin que ellos se sientan atrapados, porque aquí hay otro problema, pues, Jaime, que cuando una institución del Estado, y estoy hablando de todas las instituciones, pone recursos publicitarios en tu medio de comunicación, te coarta la libertad de decir lo que está ocurriendo y lo que no está ocurriendo. Un poco acallar ese medio de comunicación con los recursos que yo le estoy dando, que suele ocurrir, y es una verdad, o sea, yo no estoy inventando aquí nada, sino que simplemente políticamente se hace que es lo mejor, o sea, démosle a este medio esta cantidad de dinero y lo mantenemos ahí para que no nos haga ruido. Es una cuestión de manejo político. Cuéntame respecto, ¿qué piensas de eso? Perfecto, me alegra que haya tocado el tema. La verdad es que este tema de los recursos no es nuevo, no es nuevo y forma parte del sistema. La torta publicitaria en Chile del Estado es muy grande, es mucho dinero, y se concentra en 2 o 3 medios nada más. Y si lo vemos en el Mercurio, en prensa escrita, en Mercurio, La Tercera y... Copesa. Sí, y Copesa, ahí ¿no? nos quedamos. Ah. Y si seguimos con los medios de televisión es lo mismo, se concentran los más chicos siempre, como opinaba Esteban, se van jibarizando los presupuestos y por lo tanto el trabajo también es mucho más difícil. Yo necesito contratar periodistas, pero no hay recursos. Yo quiero decirte que, ¿por qué me parece importante lo que estás diciendo tú? Porque en realidad la pelea ha sido mal dada también, porque el enfoque es erróneo. Si nosotros como medio de comunicación decimos que cumplimos una labor social, es decir, si yo tengo una labor con la comunidad y yo hago formación también, porque cuando yo entrego información y cuando emito opiniones, entre otras cosas lo que hago es informar, es educar, es formar conciencia, etc. Por lo tanto, si el Estado me reconoce a mí una labor formadora, el Estado también debiera retribuirme como una persona que está colaborando a la labor país, no como un particular al cual yo le pago para que cumpla determinada labor. No sé si me entiende. Entonces, ¿cuál ha sido el enfoque? El enfoque ha sido lo que decía un poco Esteban. Claro, este diario me es afín, entonces le vamos a poner más recursos, que estás señalando tú, le vamos a poner más recursos. Sí, pero es que ese no es el juego, porque después viene el cambio de gobierno, ¿no es cierto? Y viene el otro, y entonces yo a él lo proscribo y al otro le inyecto dinero. ¿Te fijas? Es un juego pernicioso. El enfoque, ¿por qué está mal dado? Porque nosotros deberíamos, como medios de comunicación, ponernos en el lugar que nos corresponde y decir, bueno, si nosotros somos una entidad formadora, si nosotros estamos contribuyendo a una tarea de Estado, lo que debiera hacer es el Estado el que debiera financiarnos, no los gobiernos, porque los gobiernos son transitorios, pasan, y los gobiernos tienen ideología. El Estado subvenciona, por ejemplo, la educación. ¿Por qué subvenciona a un particular el Estado? ¿Por qué subvenciona a una forestal el Estado?
La verdad es que lo subvenciona porque cree que ahí ellos están cumpliendo una función social. Y los medios de comunicación no cumplen esa función social. Perfecto. Entonces el enfoque es diferente. No son los gobiernos los que tienen que propender a entregar más recursos, menos recursos, sino que es el Estado, que el Estado evidentemente trasciende a los gobiernos. Perfecto. Estamos en Primicia Televisión, canal 43.1, con el director del Semanario Futuro, el señor Jaime Rojas, y estamos con quien está reemplazando al director de Página 12, Osmar Bricheto, Esteban Contador, abogado, con quien estamos compartiendo esto de los medios de comunicación. Vamos a ir a una pausa. Al regreso vamos a entrar de lleno, vamos a leer los artículos que hay en la nueva propuesta de Constitución para seguir conversando qué pasa con los medios de comunicación y como nosotros, medios que están aquí reunidos, faltan, ya hablamos de Patricia Vergara con los medios de comunicación, con Radio Latina, bueno, todos los medios que están aquí en esta provincia y que por supuesto también queremos tener una voz para que el resto de las personas puedan saber concretamente cómo subsisten estos medios de comunicación aquí en la provincia. Vamos y regresamos. Plebiscito 2022. Y como ven, ya estamos de vuelta acá en Primicia Televisión, señal 43.1 de libre recepción para la provincia de Marga Marga. Hoy, en Plebiscito 2022, están llamados todos los chilenos a votar el 4 de septiembre. Estamos junto al director de Semanario Futuro, el señor Jaime Rojas. Estamos con el señor Esteban Contador, abogado, en representación del Página 12 de la provincia de Marga Marga. Por supuesto, en este medio de comunicación que es primicia, junto a Radio Énfasis, también queremos dar una voz o un comentario supuestamente de lo que son los medios de comunicación en la nueva Constitución. Yo le quiero pedir a Esteban en esta oportunidad que en la nueva Carta Magna hay un párrafo referente a los medios de comunicación y me gustaría, Esteban, que tú lo pudieras leer para que podamos conversar respecto con Jaime respecto al tema. Bien, está regulado esto en la nueva Constitución. Yo diría que los artículos importantes para quienes en la casa quieran revisar son 83, 84 y 85. Pero del tema que estamos hablando en particular estaría más en el artículo 84, que dice: el Estado fomenta la creación de medios de comunicación e información y su desarrollo a nivel regional, local y comunitario, e impide la concentración de la propiedad de estos. En ningún caso se podrá establecer el monopolio estatal sobre ellos. Corresponderá a la ley el resguardo de este precepto. Bueno, eso ya me llama la atención. Cuando te dicen que no podrá haber monopolio, no podrá haber Estatal. qué sé yo, concentración de medios, que seguramente en la crítica, hablábamos de eso con Jaime en el bloque anterior, seguramente me imagino que, no sé si Multimedios Jensen sería considerado, teniendo una radio y un canal de televisión, sería concentración de medios. Yo eso lo tendría que estipular la ley, entiendo. Sí, yo creo que hay tres claves en lo que acabamos de leer. Uno, fomento, porque el Estado se pone este deber, ¿no? Por lo general, cuando uno habla de derechos fundamentales, hay igualdades, hay libertades y hay una parte que tiene que ver con deberes estatales respecto de los derechos. Aquí estamos en ese caso. Fomento un deber estatal, ¿no? El Estado va a tener que saber hacerlo, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Por otra parte está que el Estado tiene el deber de impedir esta concentración de los medios que se da hoy día, que no es una concentración de medios estatal, sino que es una concentración de medios que se da en la lógica de monopolios incluso económicos, como estábamos conversando. Y lo último es que descarta totalmente la Constitución la posibilidad de algún tipo de monopolio estatal. O sea, lo que no puede hacer el Estado así explícitamente es: todos los medios de comunicación ahora van a ser estatales y los voy a tener yo. Eso no va a pasar, sino que va a fomentar estos medios de comunicación regionales, comunales, comunitarios, etcétera, y por otra parte impedir esta concentración. Perfecto, Jaime. ¿Qué opinión tienes tú de este artículo que aparece en la nueva Carta Magna respecto de los medios de comunicación? Quiero decir una generalidad respecto de la Constitución misma. La verdad es que esta Constitución tiene grandes anhelos y está bien que así sea. Sí.
nosotros tenemos derecho a soñar con un país, anhelar un país mejor. Lo que pasa es que yo no me recuerdo, pero no le dio bien la Constitución del 80 como para saber si acaso hay alguna variación. Porque el Estado, hasta donde lo recuerdo, tenía también el compromiso de fomentar los medios de comunicación. Pero el problema no radica en la letra, sino que el problema radica en la implementación de esos propósitos. Es decir, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el Estado fomentaba que hubieran radios comunitarias, ¿ah? Y entonces incluso el Estado era el que daba las autorizaciones para que se instalaran radios comunitarias y ojalá con organizaciones civiles digamos de la comunidad, y que estas tenían incluso un marco, ¿ah? No podían transmitir propaganda, no podían irse más allá de un cierto espectro en cuanto a la capacidad que tenían, etc. Por lo tanto, el Estado tenía ya ese deber. Pero, ¿cuál fue en la práctica el resultado? El resultado fue que eso no llevó a ninguna parte. Y ahora, esta Constitución, por eso estoy hablando de una generalidad, ¿no? Esta Constitución tiene ese buen propósito, pero esta Constitución en general les deja a los legisladores un trabajo, pero yo creo que vamos a necesitar los miles de abogados que hay trabajando en la nueva Constitución, porque hay mucho trabajo que hacer al respecto, hay mucho cosa general que se dijo, mucha cosa genérica, mucho anhelo, pero la puesta en marcha, la puesta en práctica, es algo que me parece que va a ser titánico para los técnicos, en este caso los abogados, ¿no? Eso quería decir respecto de este punto. Bueno, mira, qué buen punto, porque yo le voy a pedir a mi director en este minuto que tenemos una entrevista con la subsecretaria subsecretaria general de Gobierno, obviamente con domicilio ahí en La Moneda, Valesca Naranjo. Ella estuvo en nuestro estudio de Primicia Televisión y ella dijo lo siguiente respecto a los medios de comunicación. Algo que también para un medio como este va a ser importante es también mejorar dentro de este eje de mejorar la democracia, también mejorar y potenciar a los medios de comunicación, su pluralidad, sus herramientas para que tengamos más medios que ahí puedan atender a la ciudadanía. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Valesca Naranjo y en síntesis lo que está diciendo efectivamente, tal como lo menciona, que a partir de este mes de agosto el gobierno va a citar a 3 universidades, una del norte, una del centro y una del sur, donde se va a construir un consejo, una mesa de trabajo para decidir qué se va a hacer con los medios de comunicación y qué se va a proponer. Por lo tanto, es interesante esto, lo agregamos con una nota oficial, por supuesto, de esta entrevista que realizó Primicia Televisión a Valesca Naranjo. Vamos a seguir conversando porque, en definitiva, todavía no tenemos nada claro, tal como decía Jaime, en este paréntesis, que no está todavía la norma, no está la ley, entonces poco y nada claridad. Si bien es cierto, lo que tú acabas de leer en el artículo es una realidad, pero necesitamos saber, nosotros los medios, de qué manera se va a abordar esto. Claro. Porque he escuchado muchas cosas que no las voy a plantear acá, porque simplemente son comentarios, posibilidades, nada cierto, y yo creo que estamos solamente esperando que si se aprueba esta Constitución, saber concretamente cómo va a operar los medios de comunicación. Sí, yo ahí, respecto a la entrevista también, lo que asumo es que el artículo siguiente habla de que existirán medios de comunicación estatal. Entonces probablemente la subsecretaria lo que tiene en mente es decir, van a tener que existir si esto se aprueba. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A quiénes vamos a llamar? ¿A quiénes se lo vamos a encargar? ¿No? Eso, hay que hacerlo en algún momento. Y por otra parte, claro, está este deber estatal de fomentar medios que no son estatales, ¿no? Y que es un deber que, tal como lo dije al final, ¿no? Cuando leí el artículo, esto se entrega a la ley. Y cuando uno habla del legislador, pasa mucho
que suena muy abstracto, que de repente suena así como a un ente, ¿no? Que está como por ahí en algún lado. Cuando el legislador, cuando la ley se refiere al legislador o la Constitución se refiere al legislador, de lo que estamos hablando es de las personas que hacen las leyes en el Congreso. O las facultades que tiene el presidente, por ejemplo, a través de un mensaje de proponer un proyecto de ley que después se apruebe en el Congreso. Entonces, tenemos que ver con la composición política, ¿no? En todas esas calidades que pueda tener la composición de este Congreso y del futuro, ¿cómo van a lograr hacer que esto pase de la Constitución a políticas públicas, como yo había comentado antes, que sean efectivas para efectos de poder fomentar estos medios? Claro. Jaime, yo creo que quiero abrir la conversación ahora. Hemos hablado suficiente de los medios de comunicación. Me imagino que sería bueno que a lo mejor, esperando que se uniera Patricia y alguien más de los medios de comunicación y volver seguramente en otra ocasión a hablar de los medios de comunicación de provincia, fundamentalmente. Pero quisiera avanzar en Plebiscito 2022 y preguntarte, como ciudadano, ¿qué te llama la atención? ¿Qué consideras que es bueno de la nueva Carta Magna? ¿Qué no consideras que es bueno? Quiero saber tu opinión respecto de lo que tú piensas. Bueno, de partida yo quiero hacer un poco de historia. Esta Constitución no brotó a raíz de una ley o de una demanda política, etcétera, etcétera. Brotó a raíz de una manifestación que hubo el año 2019, donde casi un 80% del país salió a decir que querían unos cambios. Y entre esos cambios, no tenía como eje central la Constitución. Entre esos cambios estaban la Constitución, pero habían cosas muy sustanciales que la ciudadanía quería que cambiaran en el país. ¿Ah? Estábamos manifestándonos diciendo que queríamos cambios. Eso es una manifestación ciudadana. ¿Qué más democrático puede haber que la gente te esté diciendo esto queremos? Entonces se gestó entre otras cosas, se empezó a trabajar en modificar a través de la Constitución una serie de tópicos. Salud, educación, política, justicia, todos temas que si lo estamos escuchando nos vamos dando cuenta que no son solamente políticos, son una serie de cosas que tenían que ver con lo económico, con las necesidades cívicas de los ciudadanos, etc. Bueno, entre esas cosas salió la Constitución. Ahora, la Constitución no la hicieron al modo como normalmente se había hecho. La última Constitución la hicieron 5 personas. ¿5? El abogado me puede aquí aclarar. Sí, la comisión. Sí, una comisión. Se demoró bastante y con harta asesoría, pero muy reducido al final en decisión política. Claro. Sí. Pero fue una comisión de expertos. Fue una comisión de expertos. Bueno, ¿y el resultado cuál es? Que a 50 años el país estaba pidiendo a gritos que eso se eliminara. Entonces dijimos todos, sí, vamos a hacer una constitución. ¿Y qué más democrático que nosotros elijamos quiénes van a hacer nuestra constitución, que sean nuestros propios representantes? No expertos, ¿te fijas? No expertos, si los que elaboraron esta constitución, habían algunos expertos, tenían asesores que, por supuesto, abogados, constitucionalistas, etc. Pero quienes estaban elaborando este documento no son expertos, son gente que salió de manifestación popular y por lo tanto puede tener todos los defectos y todos los peros que podría tener el que se haga un trabajo con gente que salió de la propia comunidad. Entonces, desde esa perspectiva defiendo eso. Esa parte la defiendo a ojos cerrados porque es una manifestación ciudadana. El resultado, bueno, la Constitución del 80 vino sufriendo modificaciones. Recordemos que Lagos le metió modificaciones, los mismos militares en su momento le metieron modificaciones, fue variando. Porque el documento en sí no es un documento muerto, sino es letra escrita en piedra. El documento puede variar. Es decir, que puede traer muchos errores. Yo defiendo la Constitución desde esa perspectiva, como algo que se fue generando desde la misma comunidad. Y por lo tanto, para mí, a mi modo de entender, es un orgullo. Porque ¿cuántos países pueden decir que su Constitución fue elaborada por gente que ellos mismos eligieron para que la hicieran?
Ahora, ¿cuántos países tienen constituciones escritas en piedra y que no varían en nada? No sé, no conozco ninguna. Ni siquiera Estados Unidos, que tiene una constitución de 200 y tantos años. También sufren enmiendas, también sufren modificaciones. Entonces, a mi modo de ver, no debiéramos escandalizarnos tanto por el producto y decir estamos ante el blanco y negro. No creo que sea así. Esteban, ¿qué te parece a ti? Sí, aquí se me va a salir lo docente. Yo no les comenté, pero hago clases de Derecho Constitucional a los chiquillos de Administración Pública del CFT de la Cato. Y una de las cosas que siempre les digo es que la Constitución, como documento jurídico, no puede ir sin el apellido político. Y no político, no pensemos en una campaña en particular, sino que en cuanto a la decisión de cómo nos vamos a organizar. En ese sentido, la Constitución siempre es, tal como se ve acá, Constitución política. Y la anterior también era Constitución política. Todas las constituciones son así. Y efectivamente, el pueblo en su historia va cambiando y puede decidir, ¿no?, legítimamente, por cierto, tomar una opción distinta a la que estaba tomando. Hay una constitución que tiene estos problemas que muy bien ilustró nuestro compañero Jaime. Y además de eso, hay una constitución que se redacta ahora con una fórmula que es muy democrática. ¿Por qué? Porque hay un estudio, ¿no?, de cómo se hacen las constituciones. Efectivamente pasa que a veces hay comisiones de expertos, pero que después se plebiscita la constitución que es resultado, porque sí o sí tiene que tener un piso democrático. O hay veces que le encargan al Congreso redactar la constitución, que fue algo parecido a la comisión mixta que se propuso en la fórmula del plebiscito. Pero acá tuvimos una convención constitucional, que es similar a la Asamblea Constituyente, gente dedicada a escribir la constitución, y además tenemos la oportunidad de decidir si el producto nos gustó o no. Yo eso obviamente lo valoro, es un mecanismo sumamente democrático que quizás se tardó un poquito más de lo que uno quisiera desde el punto de vista del tiempo, pero está. Y aquí, como después nos podemos meter en opiniones un poco más políticas, dejo la reserva de que puede ser a título personal, ¿no?, para que después Osmar no me comente que quizás Vamos a llegar ahí, me adelanté un poco, pero efectivamente, desde el punto de vista de la forma de cómo se tramita este proceso constituyente, ¿no?, que de hecho es una reforma al capítulo 15 de la actual Constitución, creo que se hizo de muy buena manera el proceso. ¿Y el resultado? El resultado, yo diría, si quieres que haga un balance ya a título reservado, personal. ¿Reservado? No, mira, yo creo que el resultado es positivo, a lo menos en lo que dice relación con derechos fundamentales. Yo creo que, a ver, las constituciones también son un poncho, para decirlo en chileno. ¿El poncho nos puede llegar a quedar grande? Sí, yo no lo descarto, ¿eh? Ojo, yo soy defensor de cómo quedaron derechos fundamentales, pero también siento que vamos a tener que hacer muchas reformas y recaudar mucho para lograr financiar todo lo que nos estamos diciendo que vamos a financiar. El asunto es que es algo deseable, es algo que la ciudadanía venía pidiendo. Por eso, todo lo que nos decía de las demandas ciudadanas, Jaime, tiene relación con derechos fundamentales, ¿no? La salud queríamos que fuera diferente. Lo que tiene relación con derecho a la vivienda, que apareció, ¿no?, como un nuevo derecho fundamental que no estaba en la Constitución anterior. Entonces, efectivamente, el resultado desde el punto de vista de derechos fundamentales a mí me gusta. Creo, eso sí, que hay algunas cosas en el sistema de justicia y en la organización de los poderes del Estado en los que, a lo menos personalmente, sin representar a quien no sé, yo tengo algunas reservas. Y creo que incluso necesitarían alguna reforma más adelante. Mira, perdona que te interrumpa, Esteban, pero un poco voy a tratar de representar a los televidentes que seguramente en su casa o estarán divididos, uno por apruebo, otro por el rechazo, pero quisiera consultarte respecto de lo que tú estás planteando. Ellos dicen, bueno, acabas de decir algo que me parece del sentido común. O sea, efectivamente, y ha ocurrido en otros lugares, esto no es una historia del terror, en el sentido que se han propuesto derechos sociales tremendamente, diría que yo diría no realistas o muy irreales, Ambiciosos. ambiciosos, muy altamente ambiciosos,
que podría llegar el punto en que no se pudiera cumplir. Entonces podrías crear un tipo de frustración en la gente tremendo, porque dice, bueno, resulta que con el 7%, por darte un ejemplo, si hoy día con el 7% vamos a tener salud, todos en FONASA, porque todos vamos a ir ahí y vamos a aportar, pero la plata no alcanza, ¿ya? No alcanza y vamos a tener que entonces no el 7, sino que es el 10. Bueno, pero ¿cómo? ¿Te das cuenta? Entonces lo que quiero plantearte es que efectivamente es muy ambicioso el plan. Yo pienso también, al igual, no sé si pensáis lo mismo, pero pienso que es tan ambicioso que puede llegar un momento en no poder cumplir, como seguramente aparecen en la Constitución de Ecuador, en la Constitución de Venezuela, de otros países, de Bolivia, en donde se han comprometido derechos sociales que hoy día no pueden ser llevados a la realidad. Sí, es una buena pregunta y me lleva a un plano político y jurídico en ese sentido. Hay dos cláusulas que tienen que ver con derechos fundamentales en el proyecto de nueva constitución que yo las encuentro sumamente importantes. Hay una cláusula de responsabilidad fiscal. O sea, hubo diferentes voces y esto fue un debate, pero que sacó roncha al interior de la convención. Pero yo creo que primaron las voces que tenían una especie de razonabilidad detrás o que eran acomedidas a la realidad país, ¿no? Que dijeron, mira, estos derechos también vamos a tener que tomarlos desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal. Exacto. No vamos a desbancar al día siguiente de la nueva constitución al país, sino que lo que vamos a hacer es efectivamente ir avanzando. Y como tenemos que ir avanzando de a poco, también hay una cláusula que tiene que ver con no regresividad. Si logramos avanzar en ciertos derechos, cuidémoslo, tratemos de proteger esos derechos. Yo creo que eso está bien, ¿no? Pero efectivamente, como tú dices, también debo reconocer. De hecho, cuando uno clasifica las constituciones pasa eso. Las constituciones son más o menos vigentes en la medida que el país que se las otorgó pueda cumplir con ellas. Claro. Eso va a quedar a lo que venga en el futuro. Sí, bueno, en todo caso, si es que es aprobada esta constitución, recordemos que esto no es instantáneo, sino que va a haber un proceso a partir del 5 de septiembre, entendiendo de que es una puesta en marcha y que va a durar específicamente hasta el 26. Hay un punto en que en esta constitución dice que está aceptada la reelección, Jaime. Eso significaría que Gabriel Boric podría estar a portas y como son cambios a 6 años, ¿cierto? Se va a 6 años, perfectamente podría hacer campaña política el último año. Y que ese es el punto por la cual no se permitía la reelección inmediata. Porque cuando hubo reelección inmediata en Chile, el que estaba a cargo el último año lícitamente se basaba en, como ocurre en otras partes, En campaña. pasan en campaña. Sí. Que es una realidad, no es algo ficticio. Sí. Yo quiero, antes de entrar en tu pregunta, yo quiero agregar algo a lo que decía Esteban, que en varios de los artículos se habla de la progresividad de las medidas. No habla en ninguna parte de que a partir del 5 de septiembre... Claro. No, sí, lo planteamos. Es que eso no podría ni siquiera ser. No se puede. No se puede hacer. Entonces habla de la progresividad. ¿Y qué es importante ahí? Lo que está diciendo es que no es que la Constitución, porque esto es un error muy frecuente, no es que la Constitución nos va a resolver todos los problemas, porque la Constitución primero no son leyes para la práctica, son guías, se supone, que son marcos que nos van a orientar en nuestros valores, en la concepción de país que tenemos, etc. Mira que ahí, por ejemplo, te habla de cosas que en la otra Constitución ni siquiera existían, como es los derechos de la naturaleza. Pero ¿cómo no íbamos a preocuparnos de eso? Si tenemos una serie de problemas que estamos vivenciando, sequía, nuestro medio ambiente está cada vez más deteriorado, etc. Entonces, que la Constitución los integre tampoco significa que a partir de mañana aquí ya no hay más problemas climáticos en Chile. Es un absurdo. Lo que estamos haciendo entonces en este documento
es decir qué es lo que queremos, para dónde queremos ir y cuál es el marco que nos vamos a dar entonces para eso. Así que yo, como digo, no veo como un obstáculo el que no se pueda implementar así de buenas a primeras la Constitución. Yo creo que tiene que haber progresividad con el transcurso del tiempo. Que bueno, estamos conversando con Jaime Rojas del Semanario Futuro y con Esteban Contador de Página 12. Y hemos hablado en el hipotético caso que ganara el apruebo el día 4 de septiembre, el día 5, que esto es progresivo, que se va a instalar de una forma que no es instantáneo y que me imagino que va a ser una carga de trabajo enorme. Yo no sé de verdad quiénes van a tener que poner en marcha ese plan. Realmente va a ser un trabajo muy, muy agobiante, porque como les decía, las metas son altas. Pero también hay otra cosa, Esteban. Me quiero poner el caso hipotético que gane el rechazo. Y según el acuerdo firmado el 15 de noviembre, el acuerdo por la paz, Sí. se firmó y dice que si ganaba el rechazo se vuelve a la Constitución que está vigente, que es la Constitución de 1980. Entonces, estamos terminando ya el programa y quisiera darte 2 minutos para que te pudieras referir a la pregunta y después darle 2 minutos a Jaime para que cerremos ya el programa. Súper bien, sí, yo creo que es importante eso. Aquí la opción apruebo o rechazo, en el caso de que gane el rechazo, implica que tenemos una constitución vigente y que esa constitución vigente va a continuar, ¿no? Hay que tener ojo porque ese acuerdo se tradujo en una reforma constitucional. Perdón que te interrumpa, pero y se propone la tercera vía, nadie quiere volver a la del 80. Entonces aparecieron muchas tesis. Sí, eso lo resuelvo de inmediato. Mire, como hay una reforma constitucional que inició el procedimiento que estamos viviendo hoy día, esto está en la Constitución, el plebiscito que nosotros estamos viviendo, que vivimos, está en la Constitución actual, porque tuvieron que reformar el capítulo 15, que es el de reforma constitucional para eso. Entonces, si es que queda la Constitución actual, lamentablemente para algunos, ¿no? Favorablemente para otros, bueno, depende de la posición política que tengamos, ¿no? Hay que modificar el proceso de nueva constitución de la actual constitución si queremos ir a esa tercera vía. A tercera vía. Por eso que se estuvo discutiendo hace poquito lo de los 4/7. No sé si recuerdan que hubo todo. Sí. Porque efectivamente, si vamos a cambiar un proceso de nueva constitución que está en términos muy contingentes, muy relacionados a los eventos del estallido social que nos comentaban, efectivamente vamos a necesitar un acuerdo político que lo permita. De momento las opciones son 2: apruebo por el borrador de la nueva constitución, rechazo por la constitución actual, y una tercera vía que sería posible solo en la medida que exista este acuerdo político que reforma el capítulo 15. Gracias, Esteban. 2 minutos, Jaime. Bueno, yo le diría a la ciudadanía, sobre todo, que vivamos las cosas sin temor. Es decir, vamos a vivir un proceso democrático que nos dimos nosotros mismos. No tenemos por qué tener miedo de nada. Es decir, si sale el rechazo, ¿no es cierto? Bueno, siempre, y hay algunos manifestantes que dirán sí, otros dirán no. Lo cierto es que tendremos que seguir viviendo igual. Vamos a tener la misma constitución que tenemos actualmente, con la cual el país no se ha caído. Es decir, que no es que estamos entre el cielo y la tierra. Eso no es verdad. Esos son miedos, hasta cierto punto son absurdos. El país va a seguir funcionando, probablemente va a seguir con la misma constitución, y luego, tal como dice Esteban, va a tener que venir un nuevo proceso donde nos vamos a poner de acuerdo y todo lo demás. No es que va a volver a regir la Constitución otros 50 años. Sí, es que está marcado por el 78% que dijo queremos plebiscito, queremos una nueva Constitución. O sea, ese ya lo dice todo. Creo que lo mencionó Gabriel Boric en el sentido de que era como una certeza de que Chile quería un cambio. Perfecto, con mayor razón. Entonces eso significa que si se aprobara el rechazo, yo pienso que la ciudadanía tiene que estar abierta a cualquiera de las dos posibilidades, como con cualquier elección. Claro. Como con cualquier elección. Puede ganar lo que a mí me agrada o lo que a mí no me agrada, puede ganar lo que yo anhelo o lo que yo Pero a ti rechazo. te llama la atención, Jaime, de que suponte que ganara el rechazo
da lo mismo, cualquiera, no voy a decir, que una de las dos opciones ganara con el 51%. Sería lamentable, para mí. No sería lamentable, sería, Porque- sería democrático, porque eso es lo que dice... No, está bien, pero que tengamos dividido el país en la mitad que piensa una cosa y la mitad en otra, para mí sería muy doloroso cuando la generalidad de la gente quiere un cambio. Sí, pero realmente el país pocas veces está dividido entre blancos y negros. Lo cierto es que muchos de aquellos que hoy día votaron apruebo, a lo mejor cambiaron en el camino de forma de pensar. Y o al revés, porque los Ya, rechazos sí. puedan haber cambiado también en el Sí. camino de pensar, de manera de pensar. Es decir, y tampoco me voy a tragar el paquete completo, ¿ah? Porque yo Ok. puedo ser muy de izquierda, pero aquí hay cosas que no me van a gustar. O de derecha, y definitivamente esto no me agrada, o a esta parte sí la apruebo, ¿te fijas? Perfecto. Esta es, estimados televidentes, Primicia Televisión en su señal 43.1. Quiere agradecer a Esteban Contador, que viene en representación de Página 12, y al señor Jaime Rojas en representación del Semanario Futuro. Y quisimos modestamente llevar hasta ustedes esta visión que tiene estos medios de comunicación provinciales, qué nos parece la nueva Constitución y qué nos aqueja como medios de comunicación y cuáles son los apremios que tiene los distintos plataformas de comunicación que tiene la provincia. Poquita, pero de verdad que durante muchos años. Quiero darles a conocer de que tanto Página 12 como Semanario Futuro llevan muchos años acá en la provincia. Radio Énfasis, 32, nosotros somos más nuevos. Primicia Televisión debe llevar 6 meses en transmisión, somos nuevecitos, pero de verdad tratando de llegar hasta su hogar. Le damos las gracias por permanecer allí y ojalá que esta conversación con Esteban y Jaime haya sido un aliciente para que usted pueda conversarlo con su familia, con sus hermanos, con sus primos, con sus amigos del trabajo, del club deportivo. Sería interesante que pudiera tener esta posibilidad de conversar con ellos. Nos vemos en la próxima, que estén bien. Gracias. Primicia Televisión presentó Plebiscito 2022.